Como les decía, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a estar viendo de qué manera alimentar Mendeley desde Sans Direct y Scopus, pero vamos a estar viendo que vamos a incorporar referencias no solamente del Elsevier, sino de todas las plataformas. ¿Sí? Vamos a ver la versatilidad del gestor de referencias de Elsevier, que como bien dijo Pedro, es gratuito y tiene diferentes versiones. ¿Sí? Más adelante vamos a estar hablando de esas diferentes versiones. Lo importante es saber que ustedes cuentan con esta herramienta, ¿sí? Y hoy vamos a estar viendo cómo aprovechar algunas de sus características. Vamos a comenzar muy rápidamente hablando de Sans Direct. Como ustedes saben, es una base de datos multidisciplinar. Decimos que es multidisciplinar porque no se especifica de una sola área, ¿sí? No se especifica de medicina, de química, de física o de ingeniería. No, no. Aquí vamos a encontrar información de las 4 grandes áreas de la ciencia: ciencias de la vida, ciencias físicas, ciencias sociales y ciencias de la salud. Vamos a encontrar textos completos, ¿sí? 100% producción del Elsevier y muy importante, revisados por pares, revisión por pares o peer review. Estas frases que estamos escuchando últimamente cada vez más seguido, que lo que nos dan son dos cosas, son calidad y tranquilidad, ¿sí? Toda la información que nosotros obtengamos, que nosotros accedamos desde Science Direct, está revisada por pares. Cuando decimos todo es no solamente los artículos, sino también las referencias. Entonces, por partida doble nos estamos beneficiando, porque vamos a poder leer los documentos que están revisados por pares, pero también las referencias citadas también han sido revisadas, entonces también las podemos aprovechar. En Science Direct encontramos más de 16 millones de artículos y también tenemos más de 1.200.000 artículos en formato acceso abierto u Open Access. Pero ¿cómo incorporamos referencias a Mendeley desde Science Direct? Vamos a ver que hay dos posibilidades. Una es a través del Web Importer. Quienes ya hayan instalado Mendeley Desktop, o quienes ya conozcan el Web Importer, sabrán que a través de esta herramienta, a través de este accesorio, este plugin, esta extensión, podemos incorporar no solamente referencias, sino también textos completos. ¿Sí? Entonces vamos a estar viendo de qué manera poder incorporar textos completos en formato PDF. ¿Sí? Recordemos que Mendeley puede acceder a todo lo que sea formato PDF y formato RIS, R-I-S, que es el formato estándar de las referencias. Con este Web Importer yo puedo incorporar información no solamente de Science Direct o de Scopus, sino de cualquier editorial y de cualquier página, pues esta es una extensión en el navegador. Entonces tengo que tener mucho cuidado también de a dónde vamos a estar visitando y de dónde voy a estar incorporando información. Vamos a abrir una nota, un artículo, vamos a abrir este Web Importer y siempre va a estar marcada por defecto la opción PDF disponible. ¿Sí? Entonces, si el PDF está disponible, bueno, el Web Importer lo va a incorporar a Mendeley. ¿Por qué formato PDF? Sencillo, porque no se puede modificar. ¿Sí? Entonces, yo en Mendeley voy a poder tener la cantidad de textos completos que quiera. Pero, si se fijan bien, ahí dice que hay 41 referencias detectadas. Yo no solamente voy a poder incorporar las referencias del documento que estoy leyendo, sino también las referencias del documento que estoy leyendo, sino también las referencias citadas en el mismo. ¿Sí? En este caso tengo 41, yo las puedo incorporar a todas, ¿sí? Entonces después lo que voy a hacer es, en Mendeley, me voy a conectar, lo voy a abrir y voy a ver cuál me sirve y cuál no, pero si estoy iniciando una investigación y necesito incorporar mucha información para después ir analizándola, evaluándola, bueno, aquí ya sabemos que con esta opción puedo incorporar muchas referencias de una sola vez. La otra opción es la opción Export, que la encontramos ahí arriba. ¿Por qué? Porque también nos da la posibilidad de exportar a otros gestores, ¿sí? No es solamente Mendeley con el que trabaja Science Direct, ¿sí? Yo a través de la opción Export voy a poder exportar, por supuesto, la referencia a Mendeley, también lo voy a poder mandar a RefWorks y, como dice ahí, lo puedo exportar en formato RIS, R-I-S, que es el formato que utilizan, por ejemplo, EndNote y Zotero. Una diferencia es que con el Web Importer puedo obtener el texto completo. Con la opción Export solamente voy a tener la referencia.
¿Venimos bien hasta ahora? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Si hay algo que no se entiende, por favor, hagan la pregunta a través del Q&A que encuentran ahí debajo de sus pantallas. Ahora vamos a hablar de Scopus. Vamos a terminar de hablar de Scopus y vamos a pasar a las plataformas. Scopus, por otro lado, en lugar de texto completo, nos da resúmenes y citas, ¿sí? Los famosos abstracts con los que tanto trabajamos, y también tiene revisión por pares. En Scopus vamos a encontrar más de 78 millones de archivos indexados, ¿sí? Y Pedro estaba mencionando las próximas capacitaciones, vamos a estar viendo bien en profundidad Scopus, ¿sí? Y es importante destacar la palabra indexados. Y cada vez que hablamos de Scopus, hablamos de lo que está indexado en la base. Indexado quiere decir que está publicado y está incorporado a la base. Todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. Es por eso que a veces, cuando buscamos información sobre algún científico o alguna publicación, bueno, puede haber alguna discrepancia entre lo publicado y lo indexado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo soy investigador y tengo 200 artículos publicados, puedo llegar a tener 100 indexados en Scopus, porque los otros 100, bueno, fueron publicados, pero en publicaciones que no están indexadas, que no están incorporadas a la base. Y también desde Scopus puedo incorporar referencias a Mendeley y tengo muchas más opciones. Una forma es de forma masiva. Vamos a hacer una búsqueda en Scopus, vamos a elegir un tema, ¿sí? Y vamos a obtener una cantidad de documentos con esa búsqueda. Vamos a ver que yo puedo elegir la opción All, y si ven tiene una flechita ahí al lado, y ahora vamos a ver para qué es, ¿sí? Porque nos va a dar opciones. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo elegir incorporar de manera masiva, ahora vamos a ver esas alternativas, y también puedo elegir a dónde enviarlo, ¿sí? Ahí en donde está Save al Export, como vemos, hay otra flechita, y vamos a ver qué es lo que sucede cuando hago clic en esa flechita. Elegí All, elijo Save al Export, hago clic en la flechita, y pasa esto, se abre esta ventana, en donde me dice a dónde lo quiero mandar. ¿Por qué? Porque, al igual que Science Direct, Scopus me permite incorporar referencias a distintas bases, a distintos gestores, ¿sí? Distintas herramientas. La primera es Mendeley, pero lo puedo también exportar en formato RIS, como dijimos, para EndNote, para Zotero, y también Scopus me da la posibilidad de exportarlo en formato CSV, ¿sí? En formato Excel. ¿Para qué? Para poder armar un archivo con todas esas referencias. Tenemos una pregunta. ¿Por dónde entro para buscar en Scopus y Mendeley? Maura, para buscar ¿qué cosa? Ahora lo vamos a ver eso, ¿sí? Pedro, me parece que lo que Maura está preguntando es cómo accede desde Sí, la base, ¿no? y Maura, bueno, nosotros la biblioteca, ScienceDirect es una plataforma que, bueno, uno puede acceder directamente. Obviamente que como usuario anónimo no te va a dejar acceder a los textos completos. Para entrar al sitio, a los recursos autorizados por la universidad, te voy a dar el link en el chat, que es el Perfecto, gracias. que tenemos para poder acceder a los recursos de la biblioteca suscritos. Ahí lo publiqué. Ah, no sé si lo publiqué para todos, me faltó. Ahí, Perfecto. voy a clicar de nuevo. Ahí sí. Perfecto. Sí, ahí está. Eso en cuanto a Scopus, Maura. En cuanto a Mendeley, ahora cuando veamos Mendeley les voy a mostrar la página, cómo descargarlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Tenemos otra consulta? No, ok. Perfecto. Bien, entonces como les decía, yo hago clic en la flechita que está lo de Save al Export y me aparece esta opción, ¿sí? Esta ventana que me dice las opciones a las cuales yo puedo acceder para exportar mis referencias. Como estoy manejando mucha cantidad de información, porque estoy trabajando de manera masiva, ¿qué puedo hacer? Puedo pedirle a Scopus que me arme un archivo de Excel.
Entonces no lo voy a estar mandando ni a Mendeley, ni a EndNote, ni a Zotero, ni a ningún otro gestor, sino que me va a armar un archivo de Excel, y desde ahí yo voy a poder, por ejemplo, analizar las referencias, publicaciones, país, etc. ¿Sí? Vamos a estar viendo igual después todo esto en la plataforma. Yo voy a elegir Mendeley, pues vamos a ver qué es lo que sucede, cuáles son las diferencias entre Mendeley y las otras alternativas. Elijo Export y me va a estar mandando las referencias automáticamente. Por otro lado, yo puedo elegir si no incorporar referencias de manera individual. ¿Sí? Hacemos una búsqueda, veo cuáles son las referencias que me interesan y voy marcando de a una y después las puedo mandar a Mendeley. O lo que puedo hacer también es ingresar en la referencia. ¿Por qué? Porque en la página principal de los resultados yo solamente voy a tener el título del artículo, nombre de los autores, año de publicación, nombre de la publicación y la cantidad de citas. No voy a tener acceso al abstract, por ejemplo, o si la lista de autores es muy grande, no voy a tener acceso a toda esa información. ¿Sí? Entonces, me puedo meter en la referencia y desde ahí también lo puedo exportar. ¿Qué pasa? ¿Solamente información del Sevier puedo incorporar en Mendeley? No. Puedo incorporar información de cualquier editorial a través de Web Importer. Como les decía, el Web Importer funciona con el navegador, no con las plataformas. Es una extensión del navegador. Y en este caso tenemos un documento de la revista Nature. Yo hago clic en el Web Importer, esto igual después lo vamos a ver, no se preocupen. Se me va a abrir la misma ventana, me va a estar marcando la opción de el PDF que lo va a descargar, si está disponible, y también puedo marcar las referencias que quiera incorporar. ¿Sí? Es importante destacar que como el Web Importer trabaja con el navegador, ¿sí? Trabaja con el navegador, yo puedo incorporar información de cualquier página. ¿Sí? Eso quiere decir que puedo incorporar información de páginas profesionales y responsables y páginas no tan profesionales y no tan responsables. Entonces tengo que tener mucho cuidado de dónde voy a estar metiéndome para obtener información. Ignacio, ¿para qué navegador está disponible? Yo sé que funciona muy bien con Chrome, Mozilla, con Explorer también funciona, pero bueno, los protocolos de seguridad de Microsoft son un poco más intensos, entonces quizás ahí necesitarían ayuda del área de soporte, pero también funciona con el Explorer, funciona con Safari, funciona con todos. ¿Sí? Lo mismo que los sistemas operativos. Bien, hasta aquí Scopus y Science Direct. Vamos a pasar ahora a las plataformas y vamos a empezar a alimentar Mendeley. ¿Sí? ¿Estamos viendo Science Direct ahora? ¿Sí? Estamos viendo Science Direct, ¿verdad? Bien, perfecto. Gracias, Maura. Excelente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es hacer una búsqueda y empezar a incorporar información. ¿Sí? Como ustedes bien saben, puedo hacer búsquedas a través de palabras claves, nombre de autor, nombre de publicación. Vamos a buscar información sobre coronavirus, un tema que estamos todos bastante familiarizados ya, somos todos un poquito expertos en coronavirus. Y también es interesante ver esto. Tenemos 30.128 resultados y fíjense cómo se venía dando la producción de artículos sobre coronavirus, 300, 500, 600, 700, y fíjense este año la cantidad de documentos que se publicaron, ¿sí? 16.000. Más de la mitad de los documentos que tenemos en total se publicaron un solo año. Entonces eso habla de la velocidad de la producción de la información, ¿sí? Y de la importancia de contar con información revisada por pares. Como yo estoy registrado, aquí arriba a la derecha veo mi nombre, yo puedo generar alertas, por ejemplo, entonces no tengo que estar metiéndome todo el tiempo a buscar esto, sino que con una frecuencia semanal o mensual me va a estar llegando un correo. Entonces puedo estar haciendo otro tipo de investigaciones. Vamos a abrir un documento, ¿sí? Estamos hablando de
un documento de una revista, de la revista Journal of Anxiety Disorders, y habíamos dicho que puedo incorporar la información en Mendeley de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a ver primero la opción Export, a ver qué nos dice. Entonces me dice, lo puedes mandar a Mendeley, a Report, formato RIS, BibTeX o incluso texto. Vamos a elegir Mendeley. A ver qué sucede. Y aquí apareció, ¿sí? Aquí la tenemos resaltada. ¿Sí? Aquí arriba están viendo Mendeley Desktop, ¿verdad? No, todavía No, no. ahora no. ¿Ahora? Ahora sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Aquí arriba de todo, ¿sí? Me apareció este artículo, me apareció pero solamente la referencia, ¿sí? El abstract, las palabras claves. Yo quiero el documento completo, entonces lo puedo borrar. Borré la referencia, ¿sí? Y recordemos una cosa, si yo lo borro de Mendeley solamente, no lo estoy borrando de la computadora. Entonces, cualquier cosa que yo tenga en la computadora y no quiera que esté en Mendeley, lo borro de Mendeley y listo, ¿sí? Entonces, borrándolo de Mendeley, no lo voy a estar borrando de la computadora. Aclaramos eso. Entonces dijimos que quería el texto completo. ¿Cómo lo obtengo? Bien, puedo hacer varias cosas. Puedo descargar el PDF, ¿sí? Lo voy a descargar y después lo tengo que pasar a Mendeley, o puedo utilizar el Web Importer. Entonces hago clic en el Web Importer. Entonces ahí está lo que les decía, ¿sí? Me apareció ya marcada la referencia del documento principal, marcada la opción que va a agregar el PDF, sí está disponible, pero yo ya sé que lo tengo disponible porque me apareció la opción Download PDF. Si yo no tuviese acceso a este documento me diría Get Access. Y aquí veo que tengo 20 referencias más. Entonces voy a marcar las 3 primeras. ¿Sí? Fíjense, yo marco y no me importa de dónde son las referencias. No me pregunta si tengo acceso, o sí o no. No, la verdad que esto a el Web Importer no le interesa. Entonces hago clic en Add, está agregando, y aquí abajo va a aparecer PDF y referencia. Cuando PDF y referencia tengan un tinte verde ambos, quiere decir que agregó ambos datos, ¿sí? El documento completo y la referencia. Entonces, en este caso, fíjense, me incorporo el PDF y la referencia. El PDF y la referencia de esta referencia, que es una referencia del documento, aquí también y aquí también. ¿Sí? Entonces, fíjense que de un solo documento saqué 1, 2, 3, 4, 5 documentos completos. Voy a ir a View Library, voy a ir a mi biblioteca virtual de Mendeley Web. ¿Sí? Entonces ahí voy a ver si realmente el Web Importer me exportó los documentos. Y aquí los veo, 1626, veo las 5 referencias, y aquí en el extremo tengo el acceso al documento completo. Entonces, ¿qué pasa? Esto funciona, Mendeley Web funciona como una suerte de nube. Yo acá voy almacenando referencias, documentos completos a los cuales después voy a tener acceso desde cualquier lugar del mundo, porque simplemente me tengo que loguear, como me logueo a Facebook, a LinkedIn, al correo, a cualquier otra página, me puedo loguear desde cualquier computadora o dispositivo y puedo tener acceso a toda esta información. Entonces también facilita de esta manera el acceso a mis datos, ¿sí? No tengo que andar yendo y viniendo o con mi computadora, mi tablet, o un pendrive, o un disco, o nada. No, yo puedo ir, por ejemplo, a trabajar a lo de Pedro, y le digo, Pedro, necesito que me prestes la computadora 2 minutos, porque me conecto a Mendeley, bajo las referencias, te las muestro, así vamos viendo si estamos avanzando o no con el trabajo, te muestro los documentos que encontré, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque otra cosa que me permite hacer Mendeley es
utilizar PDFs que puedo crear, ¿sí? O que puedo descargar. Entonces también ahí tengo que tener mucho cuidado de dónde los descargo. Dicho esto, ¿sí? Vamos a pasar entonces ahora a Scopus y vamos a empezar a incorporar también referencias desde la base Scopus. Claro, Tamara, sí, ahora lo vamos a ver eso. Sí, buena pregunta. Es fundamental eso, lo de sincronizar las diferentes versiones. ¿Sí? ¿Para qué? Para que en cada una yo tenga la misma información. Si yo, por ejemplo, trabajo solamente con Mendeley Web, ¿sí? O sea, solo incorporo referencias a través del Web Importer, ¿sí? ¿Qué pasa? Toda esa información va a ir a parar a Mendeley Web. ¿Cómo hago para pasarla a Mendeley Desktop? Bueno, a través de la sincronización, que ahora lo vamos a estar viendo también en minutos. Estamos ahora viendo Scopus, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Como bien dijo Pedro, vamos a estar viendo Scopus más en detalle, bien en profundidad en otras sesiones, ¿sí? Donde vamos a estar viendo distintas formas de búsqueda, distintas características, ¿sí? Tips y consejos. Hoy vamos a hacer una búsqueda, vamos a poner anticuerpos, ¿sí? Vamos a buscar siempre en título, abstract y palabras claves y siempre en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque es el idioma en el cual mayor cantidad de resultados voy a obtener. Entonces estamos aquí en la página principal, ¿sí? Donde veo la cantidad de referencias que tengo. Y esto es lo que les decía. La página principal, si bien tengo información, yo no puedo leer, por ejemplo, el abstract, no puedo leer la lista completa de autores, hay un montón de información a la que no tengo acceso. Esto simplemente me guía y me dice que este es el artículo más citado, cuándo fue publicado, en dónde, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es empezar a incorporar referencias. ¿Por qué? Porque estoy iniciando mi trabajo sobre anticuerpos. Yo no sé nada de anticuerpos, ¿sí? Yo estudié Relaciones Públicas y Comunicación, pero tengo que hacer un trabajo práctico, un trabajo de investigación sobre anticuerpos. Entonces, bueno, lo mejor es arrancar con Scopus. Y lo primero que voy a hacer es incorporar mucha información, empezar a analizarla, a evaluarla, y después la descarto. Entonces, es mucho más fácil incorporar primero la información en Mendeley, después leer los abstracts, etc. Y después ir descartando. Entonces, como vimos, hice clic en All y tenemos aquí la flechita, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. Nos dice Select All o Select Page. Yo puedo elegir o todos los resultados, 1.490.368, o elegir los resultados de la página. Entonces, antes de continuar, les muestro que abajo de todo, ustedes pueden elegir la cantidad de resultados que van a ver por página. ¿Sí? Entonces pueden poner 20, 50, 100 o 200. Yo siempre, por costumbre, pongo 200. Voy a ir al tope de la página. ¿Y por qué conviene poner 200? Pues si yo hago clic aquí en All y elijo Select Page, si elegí 20 me va a mandar 20 referencias. Si elegí 50 me va a mandar 50 y así. Entonces de esta manera yo voy a estar incorporando mucha más información. Entonces vamos a ver qué pasa si pongo Select All. Y aquí tengo Save to Mendeley y tengo la flechita que les había comentado. Vamos a hacer clic, nos apareció la ventana con las opciones. Fíjese que cuando elijo Mendeley yo no puedo elegir los campos. ¿Sí? No me permite elegir los campos. ¿Por qué? Porque Scopus ya sabe cuáles son los campos con los que trabaja Mendeley. Entonces, ¿para qué voy a estar molestándome, eligiendo o viendo cuáles me interesan o no, cuando ya Scopus conoce esa información? En cambio, si yo elijo formato RIS, fíjense, ahí sí me deja elegir. Entonces puedo elegir, por ejemplo, estos campos. No me interesa el PubMed ID, no me interesa, por ejemplo, el estado de la publicación, ni el tipo de acceso. Ahora, esto es porque elegí el formato RIS o elijo, por ejemplo, el formato CSV de Excel. ¿Qué pasa si vuelvo a Mendeley? Me los desmarca. ¿Sí? Entonces, si voy al formato RIS, ahí los puedo elegir,
O mismo si voy a Sybase, que es otra plataforma también del Elsevier, tampoco me deja elegirlos. ¿Por qué? Porque Scopus ya conoce a Sybase, entonces ya sabe cuáles son los campos que va a necesitar. Entonces me dice, acá elegiste 1.490.368 documentos y vamos a ver si los puedo incorporar o no. Entonces hago clic en Export. Y claro, son muchos, ¿sí? Entonces me dice que si los quiero mandar a Mendeley, me va a mandar solamente los primeros 500, pero fíjense, si elijo el formato CSV, me va a mandar los primeros 20.000. Entonces yo acá tendría también muchísima información para analizar, y ahí puedo analizar también de todo, desde cuál es la revista que más documentos publicó, cuál es el país, cuál es la institución, etcétera, etcétera, porque todo eso forma parte de los metadatos, ¿sí? Recordemos que Scopus trabaja analizando metadatos. Entonces, estamos todos familiarizados con el concepto de metadatos, ¿verdad? Si no queda claro, por favor, avísenme, lo podemos refrescar, pero es importante porque Scopus trabaja a través del análisis de esos metadatos que surgen de los artículos indexados. No, bien, no hay problema. Metadatos es todo esto. ¿Sí? Vamos a ingresar en una referencia. ¿Sí? Entonces, todo lo que estamos viendo, que es parte del artículo, son los metadatos con los cuales se trabaja. Por ejemplo, este es el título de la revista, es un metadato. ¿Sí? Volumen, el número, el año de publicación, las páginas en las cuales aparece el documento, el título del documento, el nombre de los autores, el abstract, y también el ISSN de la revista, el tipo de publicación, que es un journal, que es en inglés. Muy importante, el DOI. El DOI es único para cada artículo. ¿Sí? Una especie, es el root del artículo. El DOI es Digital Object Identifier. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, puedo buscar este mismo documento solamente con este dato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a buscarlo. Lo podemos buscar incluso hasta en Scopus. Entonces voy aquí, pongo este código, que para mí no tiene ningún sentido, solo sé que es de la PNAS, que esa es la publicación, pongo search, y miren, me lo trajo. Y como el DOI es único para cada artículo, me trajo un solo documento. ¿Sí? Entonces ese es el dato más importante que tenemos de un artículo. El DOI. Entonces todo esto es parte de los metadatos. Scopus trabaja analizando esos metadatos. ¿Sí? Perfecto. Entonces continuamos. Dijimos que tenemos que incorporar las referencias. Todavía no las incorporé. Voy a hacer clic en All. Voy a elegir ahora los de la página. ¿Sí? Elijo estos 200. Y de vuelta, en vez de hacer Save to Mendeley, voy a la flechita, elijo Mendeley, se exporto. Fabián pregunta si la grabación será enviada. Pedro, ¿va a ser enviada a quien la solicite? ¿Se va a subir a un canal? ¿Cómo es? Una vez que la recibamos, nosotros la subimos a un canal de YouTube que tiene la biblioteca y con eso la compartimos. Perfecto, muchas gracias. Entonces elijo acá, ya me dice 200 documentos. ¿Por qué? Porque es la cantidad de documentos que tengo por página para ver, ¿sí? Entonces, estoy en la primera página, voy a tener estos primeros 200 documentos. Cuando vaya a la segunda página, agregaré otros 200 y así. Entonces, elijo estos 200 documentos, voy a Mendeley, hago clic en Export, y ahora me va a aparecer un cartelito aquí, que me dice que se enviaron los 200 documentos a Mendeley. Aquí me dice, ¿los quieres ver en tu biblioteca? Sí, cómo no. ¿Por qué? Porque yo no estoy en mi casa trabajando. ¿Sí? Yo estoy en otro lado. Yo supongamos que estoy con Pedro, trabajando en la biblioteca. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, bueno, vamos a empezar a incorporar referencias sobre este tema. Vamos a ir incorporando una página cada uno. Yo arranco con las páginas impares, con las pares, así no nos repetimos las referencias, por ejemplo. Y bueno, yo me quiero asegurar que me incorporó las referencias para que hoy a la tarde o hoy a la noche, cuando esté trabajando en mi casa, tenga la información.
Entonces me fijo, tengo aquí mi biblioteca virtual por la hora 16:38, 16:37 me fue incorporando las referencias. ¿Sí? Entonces, listo, ya está, me quedo tranquilo. Ahora, ¿qué pasa? Mendeley, también al incorporar texto completo, yo los puedo obtener de Scopus, los textos completos. ¿Sí? Y yo puedo obtener textos completos si cumplen con una de estas dos condiciones. Si son parte de la suscripción de la universidad o si son documentos de Open Access. En este caso tengo, fíjense, 341.598 documentos de Open Access. Son muchísimos. Entonces pongo que solamente me muestre esos documentos. Fíjense qué pasa. Ahora lo que voy a hacer es incorporar, vamos a cambiar de página. Fíjense que acá ya arranca en la 201. ¿Sí? Y voy a hacer clic en All de vuelta, pero no voy a hacer clic en Save to Mendeley. Fíjense que ahora está la opción Download. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hago clic en Download y me dice que puedo descargar un máximo de 50 documentos. O sea que ahora Scopus me da la opción de descargar automáticamente hasta 50 documentos por vez, documentos completos. Entonces le digo OK. Va a decir cuáles son los 50 documentos que va a estar descargando. ¿Sí? Y le digo, bueno, perfecto, a descargarlos. Y empezamos a contar, son 16:40. Vamos a ver cuánto tarda en descargar estos 50 documentos. Documentos que, en caso de no poder descargarlo, me va a decir Check Publisher Site y lo podré descargar desde ahí. ¿Ven? Aquí me dice, algunos documentos no van a poder ser descargados por restricciones de la página de la editorial, pero yo sé cuáles son, aquí está, este es uno. Fíjense, 16:40. A ver si tarda menos de un minuto. Y acá me va a decir cuántos pudo descargar. Fíjense, en menos de un minuto descargó 48 documentos completos. ¿Sí? Los dos que faltan son este y este, que puedo ir a la página de la editorial y descargarlo. ¿Sí? Pero fíjense con qué velocidad yo puedo ir incorporando incluso textos completos. ¿Me siguen? ¿Venimos bien? Perfecto. Si no, ¿cómo tendría que hacer yo para incorporar textos completos? Tengo que elegir Open Access, tengo que ir a la referencia, abrirla, ir a More, ir a View at Publisher, y desde acá lo que puedo hacer es o descargarlo, ¿sí? Descargarlo por medio de la opción, o utilizar, por ejemplo, el Web Importer. Pero fíjense todos los pasos que tuve que seguir en lugar de ir, elegirlo y descargar 50 documentos de una sola vez. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Fíjense también qué fue lo que pasó. Esto es del New England Journal of Medicine, no tiene nada que ver con el Elsevier. Lo pude descargar, lo voy a incorporar. ¿Sí? Entonces, no hay absolutamente ningún tipo de restricción por parte de Mendeley para incorporar información de cualquier editorial. Es por eso que también tenemos que tener cuidado de dónde descargamos la información. Vamos a continuar. Y vamos a empezar a hablar de Mendeley. ¿Sí? ¿Estamos viendo la presentación? Sí, ahí apareció el logo por lo menos de Mendeley. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a ver qué es esto de gestor de referencias bibliográficas. ¿Sí? Es esta frase que estamos escuchando cada vez más seguido, ya se ha convertido parte de nuestro vocabulario.
Pero bueno, vamos a ver bien de qué se trata. Vamos a ver que Mendeley también es una red social académica. ¿Sí? A ver, tenemos una consulta. Bien, José. La verdad que esa es una respuesta bastante sencilla. No sé si pueden ver la pregunta. Es ¿cómo se puede generar una carpeta compartida en Mendeley Desktop con el fin de que dos investigadores vayan trabajando un mismo artículo? A ver, en realidad no se puede porque los documentos no se pueden modificar desde Mendeley. ¿Sí, José? Lo que se puede hacer es, si estás trabajando en conjunto, lo que puede suceder es que compartan el documento en PDF, va a ir y volver con las notas de cada uno, ¿sí? Pero esto de armar una carpeta tipo nube en Mendeley, bueno, esa opción todavía no se encuentra disponible. ¿Por qué? Porque en realidad Mendeley es más para compartir información, y si bien se puede trabajar en equipo, en conjunto, pasa que el formato de los documentos con los que se puede trabajar en Mendeley, como PDF o RIS, no permiten modificación. Entonces, mi sugerencia sería, si es un trabajo con una sola persona, en este caso estás hablando de dos investigadores, perfectamente se podrían estar manejando a través de correo, o si no, sí, más adelante en otras charlas lo vamos a ver, cómo armar notas en los PDFs de Mendeley. ¿Sí? Pero, y de hecho es una pregunta bastante recurrente, cómo armar una carpeta para que dos investigadores puedan acceder. Bueno, desde Mendeley, por el momento, esa opción no se encuentra disponible. Vamos a ver que funciona también como red social académica. ¿Sí? Vamos a ver que yo puedo incorporar profesionales, colegas, investigadores, científicos de todo el mundo. ¿Sí? Empezar a contactarme con ellos, empezar a pedirles consejos, empezar a enriquecer mi investigación con la experiencia de otros. Vamos a ver también cómo se puede hacer eso. Un placer, José, por favor. Y también, como acabamos de ver, fundamental, es alimentada por los usuarios. Ustedes arman su base de Mendeley. ¿Sí? No sé si alguno ya lo descargó o armó su cuenta, pero van a ver que no tiene nada. Está vacía. ¿Por qué? Porque ustedes lo empiezan a armar. Yo descargo Mendeley Desktop y yo sé que tengo una carpeta o varias carpetas con referencias y textos. ¿Qué pasa? Mendeley no me lo reconoce. ¿Por qué? Porque le tengo que decir a Mendeley cuáles son las carpetas que quiero que identifique, que quiero que empiece a leer para poder levantar esa información. Eso lo vamos a estar viendo también. Son las watch folders. ¿Qué tiene Mendeley? Tiene 8 millones de usuarios, tiene más de 8.000 estilos de citación y tiene más de 400 millones de documentos en catálogo a los cuales vamos a poder acceder sin ningún problema. Como estábamos diciendo, cuenta con 3 versiones, desktop, web y móvil. Hoy vamos a estar viendo la versión desktop y la versión web. La versión móvil es para sus tablets, para sus celulares, también es 100% gratuita. La pueden descargar desde el Google Play App Store. Y sí trabaja en combinación con las otras dos versiones. La idea es que las 3 versiones trabajen en conjunto. Las 3 versiones, si bien cada una tiene características especiales, ¿sí? Características individuales, también se van complementando. Dijimos que es un gestor de referencias, Mendeley. ¿Pero qué es un gestor de referencias? ¿Sí? Porque escuchamos la frase, pero decimos, es un muy buen gestor. El gestor nos permite precisamente eso, gestionar, organizar, manejar la información que nosotros tenemos. Les hago una pregunta y por favor utilicen el chat para contestar si lo desean. Pero, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a comenzar un trabajo, ya sea una investigación, un trabajo práctico, un trabajo de campo, una tesis? Es una carpeta en el escritorio, ¿verdad? Y después empezamos a crear carpetas dentro de esa carpeta y después vamos a crear más carpetas, y para cuando queremos empezar a trabajar o necesitamos algo de información, vemos que tenemos el escritorio lleno de carpetas y no encontramos la información, no sabemos dónde está o la descargamos 45 veces. ¿Es así? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a trabajar de esa manera y no está mal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Necesitábamos
este tipo de herramientas. Necesitamos algo que nos ayude no solamente a ordenar la información, sino también a saber qué información tenemos. ¿Sí? Porque, a ver, me juego que todos tenemos alguna referencia, algún documento, algún archivo repetido, por lo menos 4 o 5 veces porque los descargamos más de una vez. ¿Sí? 4 o 5 veces para ser conservador, ¿no? Pero digo, después lo tengo en esta carpeta, después lo tengo en esta otra carpeta de backup, después lo tengo en esta otra carpeta donde sé que siempre tengo todo, pero nunca está en la carpeta que tiene que estar. Entonces, ¿cómo sé yo si tengo toda la información que necesito para comenzar o para terminar mi trabajo? Vamos a ver que Mendeley ayuda con todo eso, ¿sí? Ahí es donde entra la función de gestor de referencias. Vamos a ver también que funciona como base de datos colaborativa. Recién estaba preguntando un colega de ustedes, José. Sí. ¿Qué pasa si dos investigadores quieren empezar a trabajar un mismo archivo, ¿sí? A través de Mendeley? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, una opción es crear el PDF, ¿sí? Y después ir intercambiándose ese archivo con las notas. ¿Por qué? Porque un PDF no se puede modificar. Recordemos que todos los formatos con los que podemos trabajar en Mendeley no se pueden modificar, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy enviándole a otro, sé exactamente lo que está recibiendo. Entonces, de esa manera también estamos un poco más tranquilos. Enviando el PDF con las notas, yo estoy trabajando con José, por ejemplo, recibo el PDF con sus notas, como tengo el Word también de ese documento, voy, hago las modificaciones, de ese Word creo el PDF y se lo devuelvo, él lo lee, se fija, y así podemos ir trabajando a distancia, por ejemplo, y de manera muy segura. Y lo otro que sabemos que hace Mendeley es funcionar como red social académica. Y yo puedo buscar profesionales, colegas científicos de todo el mundo, ponerme en contacto con ellos, pedirles consejos, armar grupos, ¿sí? Entonces, de esa manera también voy enriqueciendo mi investigación, mi labor científica, sin moverme de mi casa. ¿Cómo empieza todo? Arranca en mendeley.com. Ahí voy a ingresar, voy a crear mi cuenta, ¿sí? Con correo institucional, con correo personal, eso es indistinto. ¿Sí? Ahí voy a crear mi cuenta, voy a poner en qué estoy trabajando, qué estoy estudiando, cuáles son mis intereses, ¿sí? Y desde ahí voy a descargar la versión desktop y la versión móvil. Como les decía, la única versión que sí van a tener sí o sí es la versión web. La versión desktop y la versión móvil la pueden descargar en caso de que la consideren necesaria. Yo se los recomiendo, ¿sí? La verdad que son bastante útiles, son bastante simpáticas, así que la verdad que, bueno, queda después en ustedes determinar si la necesitan o no. Como les decía, cada una también tiene sus características particulares, entonces vamos a estar viendo de qué se tratan también en otra ocasión. ¿Cuál es el nombre del canal de YouTube de la biblioteca? Preguntan de manera anónima. Pedro, ¿tenemos canal de YouTube de la biblioteca? Ahí se los comparto, se los voy a mandar. Buenísimo, gracias. Entonces, creo mi cuenta en Mendeley Web, ¿sí? Voy a ir a login, voy a colocar mi correo y ya estoy en Mendeley Web, ¿sí? Esto es lo que conocemos como muro, el feed, ¿sí? Conocemos la palabra muro de Facebook, de Instagram, de todas estas otras redes sociales. Yo ahí voy a ver, por ejemplo, los grupos a los que pertenezco, voy a ver todo lo que postean las personas y grupos que sigo. Pues es importante, ¿sí? Entender que todo lo que yo tengo en Mendeley es privado. Nadie puede ver mi información. Y solamente la gente puede ver lo que posteo. Entonces, yo puedo tener mi Mendeley y nunca postear nada, ¿sí? Y sin embargo voy a poder ver lo que postean los demás. Como les decía, se pueden hacer búsquedas, ¿sí? Pues yo puedo buscar papers, ya sea por título, por tema, puedo buscar personas, ¿sí? Y también puedo buscar grupos. Sandra, ¿en qué sentido? Si está enlazado. Me parece que, por lo que entiendo, no. O sea, uno tiene su usuario de la biblioteca y después tiene que crear su usuario de Mendeley, ¿sí? Si eso es a lo que te refieres, son dos cosas diferentes. Perfecto. Pero como les decía,
Para crear la cuenta de Mendeley pueden utilizar el correo institucional o el correo personal, el que ustedes deseen. Y como les decía, también desde Mendeley Web, una de las características particulares que tiene es que se puede buscar trabajo y financiamiento. Esta opción les sugiero que si les interesa la visiten, es sumamente intuitiva. ¿Sí? En Mendeley yo puedo cargar mi currículum y empezar a buscar trabajo en cualquier lugar del mundo. Ahora estamos viendo Mendeley Desktop. Mendeley Desktop, a mi parecer, es bastante más completa. ¿Sí? Si bien tiene algunas funciones que tiene Mendeley Web, complementa también a Mendeley Web y viene a brindar otro tipo de experiencia con el gestor. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo para acceder a Mendeley Web necesito internet, sí o sí. Para Mendeley Desktop no. Yo puedo estar arriba de un avión, desconectado del mundo, y voy a tener acceso a mis referencias, a mis textos completos. ¿Por qué? Porque tengo Mendeley Desktop. Mendeley Desktop no necesita conexión a internet. En Mendeley Desktop voy a tener las opciones de archivo, edición, vista, herramientas y ayuda. ¿Sí? Vamos a estar viendo algunas de esas opciones. Y también voy a tener acceso a carpetas fijas y carpetas que puedo ir creando. Entonces de esa manera también yo puedo ir gestionando, organizando la información que tengo en Mendeley. Y abajo, ¿sí? Ahí donde dice filtro por autor, vamos a ver que yo tengo también otros tipos de filtros. ¿Por qué? Porque yo descargo mis referencias y las puedo ir etiquetando. Las puedo ir etiquetando o por nombre de trabajo, o por temática, o por interés, o por materia, etcétera, etcétera. Entonces después puedo ir identificando esas referencias. En el archivo nos vamos a parar en Watch Folder. ¿Sí? Watch Folder es esta carpeta que yo les decía, en la cual le vamos a decir a Mendeley que queremos que identifique y descargue las referencias y los textos que allí se encuentran. Personalmente marqué como Watch Folder la carpeta de descargas de mi navegador. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en Scopus y descargué esos 48 documentos, fueron a parar a mi carpeta de descargas. Entonces Mendeley ya automáticamente va a ir identificando, va a ir levantando esa información. ¿Cómo puedo ser miembro del grupo de UCN en sitio web de Mendeley? Loreto, perdón. Hay un grupo de UCN. Bien, ahora lo vamos a ver eso, pero tiene que haber alguien marcado como administrador. El administrador es quien te puede dar acceso. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a buscar al grupo de la UCN y vamos a ver quién es el administrador para que te contactes. Entonces, buena pregunta, Andrés. Si Mendeley cuenta con alguna herramienta que traduzca los resúmenes. No, no por el momento. Mendeley se maneja con el idioma original de cada uno de los documentos. Pero para eso tenemos hoy en día traductores instantáneos que son muy buenos de algunos navegadores y buscadores. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a decir a Mendeley cuáles son las watch folders desde las cuales quiero que levante información. Porque como dijimos, no es que instaló Mendeley y automáticamente barre toda la computadora, ordena la información y me dice, Gabriel, esta es toda tu información, esto es todo lo que tú tienes en tu computadora, empieza a utilizarlo. No, sino que yo le tengo que otorgar permiso a Mendeley y le tengo que decir cuáles son las carpetas que quiero que revise, porque no quiero que revise todas las carpetas de mi computadora. Entonces, ahora cuando entremos ahí en Watch Folder, vamos a estar viendo esa opción. En la opción edición, vamos a ver cómo armar un nuevo grupo. ¿Sí? Hay 3 tipos de grupos, cada uno con características diferentes. Y dependiendo del objetivo del grupo, bueno, yo puedo crear un grupo abierto, un grupo por invitación o un grupo cerrado. Entonces, eso también lo vamos a estar viendo. En vistas es donde voy a buscar, por ejemplo, formatos de cita. Si dijimos que Mendeley tenía más de 8.000 estilos de citación, bueno, los busco desde formato de cita. Y en herramientas, lo que voy a utilizar es, en caso de tener algún inconveniente, instalar o desinstalar el Web Importer o el plugin del procesador de texto. ¿Sí?
Esto aparece cuando instalo Mendeley Desktop, entonces sucede que descargo Mendeley Desktop, lo voy a instalar, y cuando lo instalo, aparece esta ventanita, la cierro rápido, y era la ventanita que me decía si quería instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto. Lo cerré muy rápido. ¿Perdí la información? No. ¿Perdí la oportunidad? No. Sino que voy a Tools, voy a Herramientas, y desde ahí lo puedo instalar sin ningún problema. Y ahí también voy a chequear por documentos duplicados. Y pues es importante destacar que Mendeley no duplica la información, ¿sí? Yo tengo una referencia, la puedo tener en 35 carpetas diferentes y sigue siendo la misma versión de la referencia. ¿Qué pasa? Yo descargo una referencia más de una vez, y si le empiezo a modificar, le empiezo a agregar notas, después no sé cuál es la referencia con la cual tengo que trabajar. Entonces siempre es importante ser bien ordenados y tener una sola versión de cada referencia. ¿Cómo sé cuáles son las que tengo duplicadas? Porque podemos chequear por documentos duplicados. ¿Por qué algunas veces no se suben todos los archivos PDF a Mendeley Desktop? Ayer estuve descargando artículos en formato PDF y no todos se subieron, algunos los tuve que añadir de manera manual. Buena pregunta, Tamara, gracias. Es el momento de hacerla. Bien, puede pasar que, por ejemplo, esos PDFs estén en una carpeta que no haya sido marcada como Watch Folder, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que descargue va a parar a una carpeta X, la carpeta de descargas del navegador o la carpeta que uno desee. Para que Mendeley automáticamente los reconozca, los incorpore, esos documentos tienen que estar en una carpeta marcada como Watch Folder o tengo que sincronizar. Entonces ahora vamos a ver cómo sincronizar. Pero es buena pregunta, es una pregunta que suelen hacer seguido. ¿Por qué? Porque esto es lo que les decía, yo tengo que marcar las carpetas que quiero que Mendeley, entre comillas, lea para poder incorporar información. ¿Sí? Entonces puede pasar que esos documentos que descargaste no estén en una carpeta marcada como Watch Folder. En la opción ayuda, que es la última, lo que vamos a hacer es crear backup y aplicar backup. ¿Por qué? Pues yo puedo descargar mucha información, así como Tamara descargó muchos PDFs. ¿Qué pasa? Yo los descargué, pero no los descargué con el Web Importer, sino que los fui descargando de distintas plataformas. Esa información, al no haber pasado por Mendeley, ¿sí? O sea, no se descargó ni vía Web Importer, ni fue enviado desde Scopus o de cualquier otra base, yo lo descargué y después lo agregué a Mendeley, ¿sí? Si la computadora se me daña, se rompe, le entra un virus, la tengo que formatear, me la roban o lo que sea, yo no pierdo toda la información, ¿sí? Todo lo que está en Mendeley Web lo voy a conservar. Pero ¿qué pasa? Esos PDFs que descargué o que me pasaron y yo después manualmente o a través de la sincronización incorporé a Mendeley, los puedo llegar a perder, ¿sí? Si yo descargué los PDFs a través del Web Importer o los envié a través de las plataformas, lo que me va a aparecer es una flechita que me diga de dónde los puedo descargar, ¿sí? Pero es importante hacer 1 o 2 veces al año un backup, ¿sí? Para estar tranquilos. Esto es solo texto, ocupa muy poco espacio, y lo puedo hacer en un pendrive, en un disco externo, carpeta de Dropbox, Google Drive, donde desee. Los invitamos a Instagram en @laselsevier. Ustedes ahí van a tener tutoriales acerca de Scopus, Sans Direct, y si quieren revisar también tutoriales sobre Mendeley, son capítulos muy cortitos, así que bueno, si quieren investigar un poco más, los invitamos. Y ahí tienen mi correo por cualquier cosa, cualquier duda que tengan, si no, por supuesto, estamos en contacto a través de Pedro. Vamos a ver entonces ahora Mendeley Web. Pedro, ¿tú querías decir algo? Ah, no, pensé que ya estabas terminando. No, Continúa. ahora nos falta un poquitito nomás. Aquí estamos en Mendeley Web, ¿sí? Como les decía, aquí a la izquierda veo los grupos a los que pertenezco, ¿sí? Aquí tengo mi biblioteca, que es la misma biblioteca que voy a tener en Mendeley Mobile y en Mendeley Desktop, siempre y cuando me acuerde de sincronizar. ¿Sí? Entonces, ahora cuando veamos Mendeley Desktop, fíjense que aquí arriba está diciendo syncing, está sincronizando, está buscando si hay algún documento nuevo, ¿sí?
Ahí terminó la sincronización. Aquí tengo los grupos. ¿Sí? Yo puedo crear grupos en Mendeley Web y en Mendeley Desktop. ¿Sí? Los grupos también siguen siendo 3 y tienen las mismas características. Aquí están los grupos a los que pertenezco. Vamos a ver primero lo del grupo de la UNC. Habíamos dicho. A ver. UCN, Universidad Católica del Norte. Perdón. No sé si no está con una abreviado. Es la dislexia que me tiene mal. Búscalo por Universidad Católica del Norte. Está con el Perfecto. nombre completo. No. A ver. ¿Está bien? No. Vas a estar ordenada por cantidad de miembros, ¿eh? Así que... Ah, ¿Cuántos miembros? ¿Sabemos cuántos miembros eran tenemos? poquitos todavía. ¿Eh? Eran pocos todavía. Bien, entonces vamos a ver. Leonardo Higgins, Silvio Enríquez. El tema es, si es un grupo privado, aquí no me va a aparecer, ¿eh? Tiene que ser un grupo abierto o un grupo por invitación. Bueno, era Entonces, el grupo institucional que teníamos. No sé si ah, eso era público o no. ok. No, es raro, debería haber aparecido. No sé si, bueno, no sé si es por la renovación, no estoy seguro. no, eso no. Colombia. Deja buscarlo en el Ah, sitio. ahí lo encontró Fabián. ¿Cómo lo encontraste? Fabián lo encontró. Fabián, dime qué pusiste para encontrarla, por favor. Así lo podemos ver todos. $212 miembros. Perfecto. Entonces, de esa manera podemos buscar. Claro, nos habíamos pasado justo. Aquí está. Perfecto. Ahora 213. Entonces, buscamos y vemos, es un grupo institucional. ¿Sí? Entonces, aquí vemos quién es el dueño del grupo. Yo, por ejemplo, no me puedo asociar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendría que decir aquí Join Group. Entonces, como es un grupo institucional, me tengo que contactar con el dueño, entre comillas, el dueño. Lo puedo seguir, lo voy a seguir. Y una vez que me haya permitido seguirlo, fíjense la cantidad de contactos que tenemos en común, los puedo empezar a seguir a todos. Ahí sí es donde me puedo poner en contacto con este administrador, por así decirlo, y ser parte. Hacer un grupo institucional también, lo que puede hacer el administrador es invitar a... Ah, aquí estás tú, Pedro. Vamos a seguirte. Perfecto. También lo que puede hacer el administrador es invitar a quienes estén interesados. ¿Sí? Entonces, de esta manera también se puede tener una idea de las personas que son parte del grupo. ¿Sí? Aquí vemos quiénes son los miembros. Vemos que estás tú, Pedro, está Rinaldo. ¿Sí? Vemos un montón de gente que ya es parte del grupo y vemos quién es el dueño, entre comillas, ¿no? Por supuesto, que es un usuario de la biblioteca que es el administrador de este grupo. Entonces, este administrador puede invitar a
a otros miembros a ser parte del grupo. Si voy a groups, a grupos, me permite crear un nuevo grupo, nombre, descripción y una disciplina, ¿sí? Por supuesto todo es optativo, menos el nombre. Y fíjense, tengo 3 tipos de grupos, ¿sí? Estos también son los mismos grupos de Mendeley Desktop. Puede ser un grupo público en donde cualquiera puede ser parte y cualquiera puede leer de lo que estamos posteando, ¿sí? Entonces nosotros armamos el grupo, por ejemplo, investigadores UCN, ¿sí? Es un grupo abierto, cualquiera va a poder ser parte del grupo, o sea que cualquiera va a poder aportar y cualquiera va a poder leer lo que nosotros estamos discutiendo. Grupo por invitación, que dice es como el grupo público, pero solo miembros aprobados pueden postear. Entonces, en el grupo público puedo ser actor y espectador, y en el grupo por invitación puedo ser espectador y me tienen que habilitar para ser actor. ¿Sí? Y después están los grupos privados, en donde se pueden compartir archivos de PDF, ¿sí? Pero para esos me tienen que invitar. No me aparece la opción de seguir a la UCN. No, Pablo, porque es un grupo institucional. Ahí estaría bueno que se comuniquen con Pedro, perdón, Pedro no, pero quienes quieran ser parte y después los pueden invitar y los pueden hacer parte. Si es un grupo institucional, igual tengo entendido que solamente con el correo institucional se puede, o sea, quienes creen una cuenta con correo institucional pueden ser parte. Y cuando se crea la cuenta con una cuenta @ucn.cl o @alumnos.ucncl, me da la impresión que lo activa automáticamente. Ahí lo activa, exactamente. Entonces, al ser un grupo institucional, ¿sí? Aquí no aparece esa opción porque es para quienes tienen la versión institucional de Mendeley. Pero, ¿qué pasa? Al crear la cuenta con el correo institucional, ahí sí van a poder ser parte del grupo de UCN. Como les decía, también pueden buscar trabajo y financiamiento. Son opciones que vamos a ver más adelante, pero les invito a que las visiten. La verdad son bastante intuitivas y bastante interesantes también. Vamos entonces a ver Mendeley Desktop. ¿Estamos viendo eso ahora? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Y ahora fíjense qué pasó. Yo tengo acá los 48 documentos que incorporé hace un ratito. ¿Sí? Aquí 440. Y aquí tengo los documentos. ¿Por qué? Porque sincronizó. Yo cada vez que abra Mendeley Desktop, lo primero que tengo que hacer es esto. Aquí arriba, Sync. Sincronizar. Y fíjense aquí abajo tengo la barra de progreso de esa sincronización. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que yo haya incorporado en Mendeley Web lo va a estar incorporando también en Mendeley Desktop. Dijimos que yo tengo que decirle a Mendeley cuáles son las carpetas que quiero que visite, entre comillas, para poder levantar la información. Como les decía, tengo marcada la carpeta Downloads y la carpeta Mendeley Desktop. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es identificar las carpetas donde tienen las referencias, donde tienen sus PDFs y marcarlas aquí en esta opción. ¿Sí? Es ir a File, Watch Folder y ahí marcar la carpeta o carpetas que quieren que Mendeley les sincronice la información. En edición también puedo crear un grupo, como ya hemos dicho, público por invitación o privado, igual que en Mendeley Web. En vista voy a buscar el estilo de citación y en herramientas instalo o desinstalo el Web Importer y voy a chequear por duplicados. Entonces, como dijimos, siempre es importante ser bien prolijos y ver cuántos documentos duplicados tengo. En este caso me dice que tengo 110. Pero ¿qué pasa? No es que tengo 110 documentos duplicados. Tengo 110 referencias que están duplicadas, triplicadas. Entonces yo las puedo eliminar de diferentes formas. Yo me voy a parar en la que está inmediatamente debajo, ¿sí?, del título, y la puedo ir borrando. ¿Qué pasa? Fíjense qué pasa. Yo voy a borrar esta referencia
y después desaparece la referencia de la lista. ¿Por qué? Porque lo que hace Mendeley es, cuando ya queda una sola versión de la referencia, lo que hace es eliminarla de la lista, para que yo por accidente no borre todas las versiones de la referencia. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es ir haciendo esto, borro una, borro dos, o, si se fijan acá, aquí hay una barra que dice confidence, y confidence es la confianza que tiene Mendeley en los datos que recolectó de cada una de las versiones. Entonces, cuanto más llena esté la barrita, más confianza tiene, y además dice no conflicting fields. Entonces yo confirmo la fusión. Me dice que acá son dos documentos duplicados, confirmo la fusión. Pueden ser 2, 3, 5, la cantidad de documentos que sean. ¿Sí? Entonces siempre voy a estar confirmando la fusión. Entonces de esa manera yo también elimino estos documentos que están duplicados, ¿sí? Y cada vez que trabaje en una referencia, yo sé que voy a estar trabajando en la única versión de la referencia que tengo, ¿sí? Porque esto también vale para los PDFs. Estoy trabajando en un PDF y lo modifico, ¿cuál es el que modifique? Entonces, aquí lo que hago ahora es cerrar el chequeo de duplicados, y habíamos visto que había empezado con 110 documentos duplicados. Yo hice confirm merge en varios, así que vamos a ver cuántos me quedaron. Voy a cerrar, voy a ir a Tools, Check for Duplicates, y de 110 me quedaron 48. ¿Sí? Entonces, pues lo que voy a hacer es seguir fusionando para siempre tener una sola versión de las referencias. Yo acá puedo crear carpetas, y puedo crear la cantidad de carpetas que quiera, aquí a la izquierda, ¿sí? Y puedo empezar a meter las referencias como quiera, ¿sí? El tema ¿cuál es? Siempre todas las referencias van a estar aquí en All Documents. Las puedo ordenar por cuando las agregué, por título, por autor, etc. Y les decía que Mendeley nos ayuda a organizar la información que tenemos, ¿sí? Nos ayuda a gestionar todos estos datos que nosotros tenemos. Entonces supongamos que tenemos estas referencias y yo las tengo que empezar a taguear. Entonces, por ejemplo, aquí le pongo que esta va para medicina, y va para historia, y va para el TP2, porque es para el segundo trabajo práctico. Esto también, vamos a ponerle que es para el segundo trabajo práctico. Esto es para historia, es para farmacia, etc. ¿Sí? Voy tirando etiquetas. Ahora vamos a ver para qué sirven. Para el tercer trabajo práctico, esto es trabajo final, tesis, o para tesis doctoral. Entonces, ¿qué pasa? Yo le puedo poner la cantidad de etiquetas que quiera, ¿sí? De esta manera, yo lo que voy a hacer ahora es identificar estas referencias, ¿sí? Como les dije, Mendeley no duplica la información. Yo esta referencia la puedo tener en 40 carpetas, pero voy a tener una sola versión, ¿sí? Aquí tengo el filtro por autor. ¿Y para qué me sirve el filtro por autor? Porque yo, por ejemplo, de David Asen, tengo que tener 5 referencias. Y fíjense, tengo 2. Entonces tengo que ver cuáles son las que me faltan. Y así con todos los autores. Y así con las etiquetas. Entonces tengo mis etiquetas, y ahí habíamos dicho que teníamos el TP1, el TP2. Acá tengo mi trabajo práctico 2, mi trabajo práctico 3, tesis doctorales, tesis, habíamos dicho también trabajo final. Entonces, ¿qué pasa? Yo, al tener mis etiquetas, yo puedo ir ordenando la información. Imaginémonos trabajar haciendo una computadora. No podemos, porque yo tengo una carpeta en la computadora en donde a duras penas puedo ver el nombre del archivo, ¿sí? No puedo ver el título completo, los autores, el año, la fecha de publicación, el abstract, ni mucho menos.
¿sí? Entonces, de esa manera Mendeley es como nos simplifica la forma de trabajar. Vamos a ir ahora ya a la última parte. ¿Están viendo el Word? ¿Sí? Bien, perfecto. Perfecto. Y venimos diciendo todo este tiempo que Mendeley es un gestor de referencias. Es un gestor de referencias. ¿Y cuál es la diferencia entre referencia y cita? ¿Sí? Si están de acuerdo, la cita es el extracto del documento que yo voy a referenciar. Entonces tengo un extracto, puede ser un texto, una foto, un cuadro, etc. Esa es la cita. Después tengo la referencia, que es cómo identifico ese documento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mendeley nos ayuda a referenciar, es un gestor de referencias, no de citas. Las citas las tengo que ir armando yo. Supongamos que esta es mi tesis, estas son todas las citas que voy a estar referenciando, ¿sí? Y las tengo que empezar a referenciar. ¿Cómo hago? A través de la pestaña de referencias y a través de la opción de Mendeley, que tengo aquí en el centro, y aparece Insert Citation. Y aparece una barra de búsqueda, que la estoy moviendo ahora, ¿la están viendo? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Esa barra de búsqueda, ¿sí? Trabaja con Mendeley Desktop. Entonces, yo esto no necesito estar conectado a Internet tampoco. Yo lo puedo hacer completamente offline. ¿Cómo empiezo a trabajar? Hago clic en Insert Citation, por eso, y empiezo a poner palabras. ¿Qué palabras puedo poner? Cualquier palabra que sea parte de el título, el abstract, palabras claves, nombre del autor, editorial, ¿sí? Nombre de la revista. ¿Por qué? Porque todos esos son metadatos. Hemos quedado en claro que Mendeley trabajaba con metadatos. Entonces, cualquier metadato yo lo puedo colocar en esta barra de búsqueda y Mendeley lo va a buscar en su base. ¿Sí? Es importante destacar que si no tengo la referencia, por ejemplo, si yo busco tripo, bueno, ¿qué pasa? No tengo nada con esta palabra o con esta serie de letras. No tengo ni una revista, ni un artículo, ni una referencia, ni palabras claves, ni nada. ¿Sí? Entonces, tengo que buscarlo. Entonces, vamos a empezar a buscar y, por ejemplo, yo sé que esto es editado por Elsevier. Fíjense que me aparece todo lo que está editado por Elsevier y lo puedo empezar a colocar. Estoy ahora haciendo una referencia plural, digamos, ¿no? Ahí apareció, aquí abajo está. ¿Sí? Yo no estoy marcando un solo texto, estoy marcando varios. Vamos a poner aquí el cursor y, por ejemplo, estoy buscando sobre greenhouse, efecto invernadero. Aquí me apareció. Aquí me apareció otro y los marco. Ahora vamos a ir a los formatos de citas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, puedo buscar por autor, puedo buscar también por palabra. Fíjense que aquí tengo el tag historia, ¿sí? Entonces, ahí me lo busco. Teníamos también el tag TP2. Entonces, también voy simplificando la búsqueda de información con esas etiquetas, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo lo que voy haciendo es ir minimizando el margen de error de dos maneras. Primero, no voy a tener errores al nombrar el autor, al nombrar la obra, ¿sí? Y por otro lado, no voy a tener errores en el formato, que son los dos problemas más grandes a la hora de citar, ¿sí? El formato y el nombre del autor o autores. Al final, ¿qué tengo que poner? Las referencias, o como lo llamábamos en otro momento, la bibliografía, ¿sí? Imagínense que esto es una tesis que tiene 280, 300, 350 citas. Ir haciendo todo ese trabajo a mano, bueno, puede ser
un poco engorroso, pero si no, yo le digo a Mendeley, insertar a bibliografía, y ahí la inserto. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué formato está esto? Yo lo necesito en formato APA, por ejemplo. Ahí lo cambia a APA, o lo quiero en formato IEEE, ahí lo cambia a formato IEEE, o formato Nature. ¿Y qué pasa si necesito un formato que no está acá? Entonces voy a ir a More Styles, nos va a llevar a Mendeley Desktop, nos va a llevar a el buscador de estilos. Acá hay algunos, pero yo, por ejemplo, aquí en Get More Styles, estamos viendo eso, ¿no? Mendeley Desktop, Citation Styles. Sí, Perfecto. Yo acá puedo empezar a buscar, por ejemplo, mucho más específico. Por ejemplo, estilos franceses. ¿Por qué? Porque la revista en la que voy a publicar es francesa. Entonces, por ejemplo, tengo de Ausonius Edition. La tengo que instalar. Instalo el estilo y ahora lo voy a poder utilizar. ¿Sí? Si por algún motivo el estilo aquí no está, lo puedo buscar por URL o me puedo contactar con la editorial o la fuente del estilo de citación. Pero, por ejemplo, si no, puedo ir buscando en español, en italiano o etc. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo también puedo ir modificando el estilo de citación sin temor a equivocarme. ¿Se entendió? sí. Bien. ¿Tenemos alguna duda? ¿Hay algo que no quedó claro? Ya con esto hemos dado por finalizada la charla. Ahora cuando cerremos la sesión, Pedro, te voy a estar pasando el video. ¿Sí? Te debo también el video de la sesión pasada. No, esa me la pasaste y ya aparece. Ah, ya te lo paso. Ah, perfecto. Bien, excelente entonces. Este, ¿hay alguna otra duda? ¿Hay alguna otra pregunta? Mucho trabajo, pero muy interesante. Gracias, María Cristina. La idea es esa, que ustedes sepan a qué tienen acceso y fundamental que empiecen a jugar. ¿Sí? Que dejen volar su imaginación, su curiosidad, toquen todo lo que quieran porque no lo van a romper. ¿Sí? Entonces, practiquen, métanse, visiten las fuentes. Uno al instalar Mendeley se hace con los dos formatos. Sandra, no, solamente tienes que instalar Mendeley Desktop. Mendeley Web es una página. ¿Sí? Entonces, cuando te metes en mendeley.com, creas tu cuenta. Recuerden crear la cuenta con el correo institucional si quieren ser parte del grupo de la UCN. Ahí ya Mendeley Web no se descarga ni nada, sino que es una página, es como Facebook, LinkedIn. ¿Sí? Lo que sí debes instalar es Mendeley Desktop. Tenemos aquí otras consultas. ¿Cómo convertir un PDF? Sí, ahora lo vamos a ver, José. ¿Todos los trabajos que se encargan de son seguros? Sí, por supuesto, Jorge. Todo eso tiene revisión por pares. ¿Dónde se alojará el video? Preguntan Pedro. Una consulta, como pidió registrar a las personas para entrar, ¿tú tienes esa información con los correos de las personas? Sí, ¿Está bien? sí. Ah, o Ya, sino que entonces, te lo pidan. sí, si no que me lo pidan, también, si no, para Perfecto, mandar. bien. Entonces, quedamos en eso. ¿Puedes compartir tu correo para...? Ahora vamos a ver eso, José, lo de compartir el PDF. Buenas tardes, una consulta. Cuando trato de agregar la bibliografía de las citas realizadas, no me las toma, no me toma todos los archivos incluidos. Jimena, si me puedes mandar una captura de eso para ver de qué estamos hablando. Pablo, instalé Mendeley en PC, pero aún no aparece disponible en Word. ¿Hay que reiniciar el PC? No, tienes que instalar el plugin del procesador de texto. Ir a Tools, con el Word cerrado, ir a Mendeley Desktop, ir a Tools e instalar el plugin de Word. Todos los correos de las personas que me solicitaron para participar de la capacitación. Perfecto. José, ahora vamos a ver eso de las notas. ¿Cuándo trabajo en Word?
Bien, Jimena, necesitaría que me explicaras un poco mejor. O sea, tú quieres referenciar, la verdad, perdón, si podrías hacer la pregunta de otra forma. No entiendo cuál es el problema. Como que no te toma todas las referencias, ¿esa sería? José, ahora vamos a ver lo del PDF. No sin antes agradecerte a ti, Pedro. Tú quieres decir algo de las bibliotecas, ¿verdad? Sí, bueno, quiero agradecer a toda la asistencia, ha sido muy buena y le agradezco a todos su tiempo porque estas herramientas son disponibles desde hace mucho tiempo por la biblioteca y bueno, nosotros las promovemos a través de nuestros programas de educación e información. Para aclarar ciertas dudas de cómo acceder a las bibliotecas, a los recursos electrónicos que dispone la biblioteca SUSENE, el próximo jueves se va a dar una inducción para explicar cómo ingresar al acceso remoto, al descubridor y Perfecto. a los diferentes recursos electrónicos que tiene la biblioteca. Se va a comunicar por un mensaje masivo, correo institucional, bueno, y el Facebook de la biblioteca también el día y la hora y el link con la conexión. Bueno, tenemos con Gabriel un taller el próximo lunes con Scopus intensivo a las 4 de la tarde, que también se va a difundir masivamente. Y tenemos un taller un poco más orientado a editores de revistas, que se llama Scopus Indexado. Y creo que también tenemos un Mendeley más en profundidad, creo, más adelante también. Exacto, sí, ahí es donde vamos a estar viendo, por ejemplo, cómo asociar la cuenta de Orchid del usuario de Scopus, cómo ver la red de uno, mi red propia, cómo buscar trabajo, cómo buscar financiamiento. Vamos a estar viendo muchas cosas más. Em, a solicitar, unirse a la reunión presencial, me pidió el correo, ese registro lo tiene, no va a mandar correo de igual forma. Gilmar, todos los que quieran correo le deben preguntar a Pedro. Yo de todas maneras, Pedro, voy a estar pasándote la lista, ¿sí? De los registrados. Ok, muchas gracias. No, por favor.